Bueno, gloria al Señor Jesucristo. Aquí estamos con la responsabilidad de traer la palabra de Dios en este día, un día que, bueno, hemos tenido una semana bastante fuerte, pero definitivamente no hay nada como tener la confianza en Dios. De verdad que si no fuera por Jesucristo, ¿qué sería de nosotros? No, no hay esperanza sin Él. Pero cuando confiamos en Él, todo cambia. Todo cambia. Definitivamente, todo tiene un matiz diferente, ¿verdad, Osvaldo? Así es. Cuando nuestra confianza está puesta en Él. Osvaldo, por favor, me ayudas con la palabra. Libro de Hebreos, capítulo 9, versos 27 y 28. Sí dice la palabra del Señor. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Bueno, en un día como este, que cada uno de nosotros está pasando por una situación fuerte, lo más hermoso es tener nuestra confianza puesta en ti, porque si tu palabra es la verdad, y definitivamente es la verdad, si tus promesas son fieles y definitivamente, aunque nosotros seamos infieles, tú permaneces fiel. Así que el confiar en tu palabra es la mayor fortaleza. Con razón tu palabra dice que es la fortaleza de los siglos. Tu palabra dice que hay veces que sufrimos situaciones, pero tú nos respondes aún más allá de lo inimaginable. Nosotros no lo entendemos, pero hay una paz que sobrepasa todo entendimiento y es la paz de poder confiar en tus promesas en cada una de ellas. En esta hora, amado Espíritu Santo, que la palabra va a ser expuesta, pedimos delante de ti, Señor, que seas tú quien ministres a cada uno de nosotros y que esta palabra, que no puede volver vacía, haga el efecto para lo que va a ser enviada. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy voy a compartir con ustedes un pensamiento que quería compartir hace como 3 semanas y tiene que ver con la redención. Con el perdón de los pecados, porque yo creo que es lo que más nos interesa. La palabra de Dios dice de qué le valdría al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma. Así que lo más importante en esta tierra no es lo que podamos lograr, y lograr las cosas es muy importante. No nos vamos a convertir en unos vagabundos, ¿verdad? Que no tienen sueño, que no luchan por lograr su objetivo, pero sí vamos a hablar de la importancia de cruzar esa puerta hacia la eternidad. Dice la palabra de Dios en Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y la segunda vez sin pecado aparecerá para salvar a los que le esperan. Así que no hay nada más importante que tener en cuenta que para los otros, para los seres humanos, está establecido que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Y esta semana, cuando fuimos a predicar a las células que hacemos, le hablaba y exhortaba a la gente y le decía: ¿usted cree que una persona que ya murió y muere en pecado, el rezar, el hacer un novenario, el pedir a Dios por una persona que ya cruzó la eternidad, tendrá algún valor? La palabra de Dios dice que no. Está establecido para los hombres
que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así que si una persona muere en pecado y cruzó esa puerta estando en pecado, lamentablemente ahí no hay nada que hacer. Yo le ponía el ejemplo de unos dictadores que han destruido a muchas personas, y yo le decía, mire, una persona que fue capaz de hacer un holocausto, de sacar grasa de la piel de una persona para hacer jabón. ¿Usted cree que esa persona, si rezamos unos cuantos novenarios, lo pasarán del purgatorio al paraíso? No, definitivamente no. Así que nosotros, mientras estamos en vida, decidimos dónde vamos a pasar la eternidad. Pero, ¿qué es la redención? Entonces, ¿cómo funciona? ¿Cómo hago yo para ayudar a los seres que amo? ¿Cómo hago yo para ayudar a los seres que no están caminando en obediencia? ¿Cómo hago yo para poder certificar que esas personas irán a una eternidad con Cristo? Bueno, la redención, primero tendríamos que hablar qué es la redención. La redención se trata de la acción y la consecuencia de redimir, mejor dicho, salvar o rescatar a alguien, dar por terminado un castigo que se merece y liberarlo de esa hipoteca o de ese embargo. Aunque el Dios de nosotros no es un Dios débil, no es un Dios frágil, no es un Dios manipulable, pero sí es un Dios de amor. Ahora, veamos cuál es la condena que hay sobre el ser humano. En Primera de Corintios, capítulo 9, capítulo 6, versos 9 y 10 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No hay rey. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Cuando leemos esta palabra parece que todos estamos condenados. No hay nadie que no haya pasado por lo menos por uno de esos estados. En Apocalipsis 21:27 dice que no entrará en ella, en la Nueva Jerusalén, cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Así que cuando hablamos de mentira, menos esperanza tenemos de salvación, porque no hay hombre que no haya dicho una mentira en esta vida. Si vamos a Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Así que definitivamente si leemos esto, no hay esperanza para el ser humano. Pero aunque ciertamente la palabra de Dios nos exige cuidar de nuestra salvación con temor y temblor y nos exhorta a velar cada día por nuestra eternidad, en el libro de Filipenses dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Así que debemos cuidar de nuestra salvación y Dios produce en nosotros que velemos por nuestra salvación. En Hebreos 2:1-4 dice, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Quiere decir que tenemos una exhortación constante a velar por nuestro estilo de vida, a velar por nuestra eternidad, a no descuidar el regalo precioso que nos han entregado. Pero ¿de qué se trata entonces la redención? Si una persona se descuidó, se apartó, se descarrió, estuvo haciendo lo malo, ¿y cómo sé yo
si realmente has sido perdonado. Bueno, el mensaje de la redención trae consuelo y conforta nuestras almas entendiendo lo siguiente. En 2 de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mire, la salvación es el misterio escondido, es el gran secreto, el maravilloso descubrimiento que el Evangelio trae a la luz. Como Dios es justo y aún así el justificador de los impíos, dice en Romanos 3:26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Así que volvamos a leer el texto. Dice, al que no conoció pecado. ¿Qué significa al que no conoció pecado? Bueno, sencillamente Cristo no solo no hizo pecado, sino que no lo conoció. Él no supo lo que fue sentir un acto de ira, de destrucción contra nadie. No fue capaz de sentir un deseo sexual incorrecto. No fue capaz de sentir odio contra nadie. No fue capaz de sentir un deseo de venganza. No fue capaz de sentir un deseo de lujuria o de maldad contra alguien. Así que él no conoció pecado. Él podía ver el pecado en los demás, cómo se manifestaba, pero él en lo personal no lo conoció. Ahora, mire lo que dice la palabra. Al que no conoció pecado, o sea, a Cristo, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pero ¿cómo logro yo que una persona que falló, porque todos fallamos, ojo con esto, no se crea que usted no falla? Todos los días fallamos. Ahora, ¿cómo hago yo para saber si alguien falló, verdad? Y partió a la eternidad, si está salvo o está perdido. Hay en la palabra convicción de cómo nosotros podemos hacer que nuestra familia sea salva en Cristo Jesús. Lo que voy a compartir hoy con ustedes no es un aliciente para que ustedes cuiden su salvación, ni es un aliciente para que seamos mediocres en la búsqueda de la presencia del Señor, ni para que se conforme con decir yo creo en Dios y por lo tanto ya soy salvo. La palabra de Dios dice que los demonios creen y tiemblan, y créame que los demonios son más temerosos que muchas personas. Ahora, ¿qué es la redención y cómo se logra ser perdonado una vez que la persona falla? Bueno, voy a decirle lo siguiente. Lo primero es nosotros ser intercesores por nuestros familiares. Dice Primera de Juan capítulo 5:13, les escribo esto a ustedes que confían en el Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Confiamos en Dios, pues sabemos que Él nos oye si le pedimos algo en lo que a Él le agrada. Y así como sabemos que Él nos oye nuestras oraciones, también sabemos que ya nos ha dado lo que le hemos pedido. Gracias le doy a Dios por concederme la oportunidad de ser una intercesora. Definitivamente. Pero recuerdo cómo mis oraciones las ha usado Dios. No es que las mías sean las mejores que las de cualquiera. La oración de cualquier persona que clame a Dios con fe hace el mismo efecto. De hecho, que Cristo se lo dijo a los discípulos cuando aconteció aquello de que la vid se secó desde las raíces. Él le dijo, cualquiera de vosotros que dijere a este monte, quítate y échate en el mar,
y no dudare, sino creyere que lo que dice será hecho, lo que diga será hecho. Y todo lo que pidieres en oración, creyendo, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que lo más importante es ser un intercesor en favor de los que ama. La palabra de Dios dice que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y será la voluntad de Dios que nuestra familia se salve. Será la voluntad de Dios que nuestros seres amados se salven. Será la voluntad de Dios que alguien que yo admiro o que yo tengo en mi corazón se salve. ¿Será que es la voluntad de Dios? Bueno, pues segunda de Pedro 3:9 dice que Él no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Recuerdo en una oportunidad, estaba viendo una maratónica del canal de Enlace, eso creo que fue en el mes de agosto, del año 2008. Y de repente el que está predicando dice, mira, si tú no tienes problema, si tú estás bien de salud, si tú estás bien económicamente, si tú estás bien con Dios, no necesariamente tienes que estar tú mal para pedir por alguien. Puedes pedir por alguien que tú sabes que está en problema, por alguien que tú sabes que no conoce a Cristo, por alguien que tú sabes que necesita la salvación. Haz un pacto por esa persona. Y entonces, bueno, yo me puse a pensar por quién pudiera orar en ese momento o hacer un pacto. Y el Espíritu Santo habló a mi entendimiento y me dijo, pacta por Michael Jackson. Yo me quedé así como que por Michael Jackson. Y recuerdo que él en ese momento estaba pasando por una situación bien difícil. Yo llamé para la maratónica y le dije, quiero hacer un pacto y el pacto es por Michael Jackson. La persona que atendió la llamada le dio una crisis de risa. Le dio una crisis de risa y comenzó a burlarse y me dijo, pero usted está hablando del artista. Y yo le dije, bueno, yo creo que Cristo también murió por él. No murió solo por los que no son artistas, sino por toda la humanidad. Sí, yo quiero hacer un pacto por él, para que él venga a salvación, para que Dios le ayude en sus dificultades, porque están haciendo un llamado a pedir un pacto o hacer un pacto por alguien y quiero hacer un pacto por él. Bueno, la persona estuvo en tal estado de risa que yo sencillamente cerré el teléfono, me metí en internet, en el canal de Enlace, y allí hay un formato para uno hacer una petición. Hice mi petición y hice mi pacto por el hombre. A mí se me olvidó el asunto. El siguiente año operan a mi hijo de emergencia porque sospechaban que tuviese un tumor en su columna. Resulta que tenía problemas con el L3, L4 y L5 de su columna. Lo operan de emergencia y cuando él viene saliendo de recuperación, que vamos a entrar en la habitación, veo mucha gente pegada al televisor. Y yo dije, wow, se murió algún famoso. Salí al televisor a ver quién se había muerto y había muerto Michael Jackson. Cuando yo vi que el hombre murió, me invadió una tristeza y yo dije, Dios mío, ese hombre se murió, se fue para el infierno. Se fue para el infierno porque no tenía a Cristo en su corazón. Y enseguida el Espíritu Santo me reprendió y me dijo, ¿tú crees en los pactos o no crees en los pactos? Y llegué y yo le dije, claro que creo en los pactos. Y me dijo, yo te motivé a ti a pactar por él el año pasado, porque en tu juventud tú fuiste admiradora de él. Y yo siempre busco a alguien que tenga un sentimiento por un perdido, para que ore por él, para que interceda por él, para yo alcanzarlo para salvación. Porque aunque la persona sea infiel, yo sigo fiel y soy fiel a los pactos. Y aquello fue una lección de vida para mí tan tremenda y comencé a gozarme de saber que lo que yo hice en un momento, no sé cuántas personas Dios movió a orar por este hombre,
pero Dios trajo esa satisfacción a mi vida de saber que nuestras oraciones, que los pactos que hagamos, que nuestras intercesiones van a ser valederas a la hora de una persona pasar de muerte a vida eterna o a condenación eterna. Cuando una persona no conoce a Dios, cuando una persona no ha practicado la fe en la doctrina correcta, Dios siempre mueve a alguien para orar por esta persona. En otra oportunidad, recuerdo que Dios me puso en diciembre un dolor, y yo sentía, Dios siempre me pone a sentir que es por uno de mis hijos, de mi hijo, de mis nietos, y yo sentía aquella angustia de muerte, y clamé hasta que yo sentí que había bonanza, que la victoria se había dado en el ámbito espiritual. Bueno, se me pasó la alerta, ya comencé a comer, a hacer mis cosas. Normalmente el siguiente día, después de la victoria, estoy viendo las noticias y veo que murió Carlos Andrés Pérez. Y como siempre, los seres humanos somos expertos en juzgar. Yo digo, wow, se murió este hombre. ¿Dónde irá a pasar la eternidad? Dios lo perdonaría. Y Dios nuevamente volvió a reprenderme en esa oportunidad y me dijo, te estuve clamando tres días. No te dije por quién, para que lo hicieras con la intención que se merecía el asunto. Así que te hice interceder por la salvación de este hombre. Cada vez que sientas tristeza, cada vez que te sientas deprimido, déjame decirte que no es depresión, es una alerta de oración. Intercede porque tú no sabes para quién Dios te está moviendo a orar. Bueno, esta semana pasada me pasó lo mismo, pero sé que mi hermana está con Cristo porque la palabra de Dios dice que el que invocar el nombre del Señor no será avergonzado. Pero luego de la muerte de ella ya estaba entre que no sabía si estaba triste por la muerte de mi hermana o si era alguien más que estaba en peligro. Así que comencé a interceder de nuevo con esta angustia que es característica de esa alerta de oración que Dios me pone. Y cuando veo a los 2 días después de esa intercesión, veo que muere otra dama que en mi juventud la oí cantar, y esta mujer se veía que sufría de una depresión muy fuerte. Y Dios una vez más me trajo al entendimiento que cuando te pone a interceder es por alguien que Él quiere salvar. Y la palabra de Dios dice que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Hay veces no vamos a saber por quién estamos intercediendo, pero te aseguro que Dios estará permitiendo que te pongas entre Dios y los hombres en favor de los hombres para su salvación. Hoy tengo 2 días nuevamente intercediendo, no sé por quién, pero sé que alguien más va a morir y Dios me tiene intercediendo por ese alguien que va a partir a la eternidad, pero ya desde ya sé que su salvación está siendo ministrada, está siendo procesada por el Espíritu Santo para que esta persona no se pierda, sino que se vuelva al arrepentimiento. Ahora, usted pudiera decir, caramba, entonces así la cosa es de fácil. Usted ora por una persona y esa persona se salva sin haber pronunciado la salvación o el nombre de Jesús. Bueno, vámonos a la palabra, porque tenemos que filtrar todo por la Biblia para saber si lo que estamos enseñando es conforme a la palabra. Pero vuelvo y le repito, esto no es un aliciente para que usted diga, bueno, Dios va a poner a alguien a orar por mí, así que yo puedo hacer lo que quiera, que Dios me va a salvar. No, no funciona de esa manera, pero Dios sí quiere la salvación de cada uno de nosotros. Veamos el caso de los 2 ladrones. Osvaldo, busca ahí en la Biblia, Lucas 23, 39 al 43. Vemos el caso de los 2 ladrones. La gente dice el ladrón bueno y el ladrón malo. No, los 2 eran malos, los 2 eran ladrones. Pero vemos la diferencia de cómo se comporta uno y de cómo se comporta otro y de cómo procede la redención. Lucas 23, 39 al 43. Sí, dice la palabra del Señor. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo,
si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo, el otro le reprendió diciendo, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecíamos nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Oiga esto, están dos ladrones. Uno le injuriaba, le decía, bueno, pero si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y bájanos a nosotros también de esta cruz. Y el otro lo reprende y le dice, ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación. Sabes que vas a morir hoy, sabes que vas a cruzar la eternidad y ni aún así te arrepientes. Y él le dice, nosotros estamos padeciendo, recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero ningún mal hizo. Y le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dice, sí, rolo de vagabundo, después de que hiciste bastantes maldades, te están condenando por ladrón, y ahora de paso quiere que te traiga en mi reino, ¿verdad? Esa fue la respuesta de Jesús. No, Jesús le dijo, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Sí. Ahora, Arquelini Agüero se pregunta, ¿y en qué momento él le dijo, Señor Jesús, estoy arrepentido de robar, estoy arrepentido de ser una mala persona? No pronunció el perdón, pero pronunció la necesidad de tener a Jesús como su Salvador. Le dijo, cuando vengas en tu reino, acuérdate de mí. No sé cuál será el proceso, pero cuando venga, acuérdate de mí. Y Cristo le dice, de cierto te digo que hoy, a partir de este momento, eres salvo. A partir de este momento, te cuentas entre los que estarán conmigo en el paraíso. Así que la redención es algo instantánea. Y por eso yo le digo a la gente, mire, lo más importante es que usted ore al despertarse. Señor, te doy gracias porque es que usted no sabe si se despierta y es el último aliento de vida que tiene. Pero que cuando vaya a dormir, pida perdón por sus pecados. Porque usted no sabe si se va a despertar. Nadie lo sabe. Pero que nosotros tengamos pendiente nuestra relación con Dios es lo más valioso que podamos hacer. Ahora, yo veo la parábola del hijo pródigo. Y cuando una persona peca, cuando una persona se aparta del Señor, cuando una persona está haciendo lo malo, nosotros los seres humanos, somos especialistas en juzgar y condenar. Sí. Ay, mira ese cómo está, mira ese cómo está con Dios, mira ese se olvidó de Dios. Pero usted no sabe qué está pasando entre Dios y esa persona. Sí. Mire la parábola del hijo pródigo. El hijo pródigo se rebela contra su padre. Y le dice, mira, yo no voy a esperar que te mueras, no. Yo quiero mi herencia ahora. Y el padre, en lugar de reprenderlo, le dice, ¿tú quieres la herencia? Ok, toma. Voy a dividir lo que te pertenece entre tú y tu hermano. Aquí está, toma lo que te voy a dar. No estoy muerto, pero ahí lo tiene. El hombre se va a despilfarrar lo que acababa de recibir, que la palabra pródigo significa alguien que derrocha un valioso, algo muy valioso, algo conquistado con mucho esfuerzo. Ahora mira lo que hace el padre. El padre, apenas se va el hijo, dice, le llama a uno de los siervos y le dice, mira, apártame este cordero que está ahí, comienza a engordarlo. Porque lo voy a necesitar para una fiesta que voy a hacer prontamente. Así es. Se va, me imagino que entra al cuarto de su hijo, que acababa de irse, en rebelión contra él, y busca un traje que él sabía que le quedaba. Se lo lleva al sastre y le dice, quiero que me hagas un vestido idéntico a este, que sea esta misma talla, pero un vestido de fiesta. Y le dice, oye, pero este no es del hijo que se te acaba de ir. Sí, es del hijo que se acaba de ir, pero yo sé que él va a regresar.
Yo sé que él va a regresar. Cuando él entienda que lo que tomó fue una mala decisión, él va a regresar. Así que házmele un traje de fiesta, un traje muy hermoso, para que cuando él regrese podamos celebrar su venida. Y va con el orfebre y le dice, mira, quiero que me mandes a que hagas un anillo con estas medidas, que es para mi hijo. Oye, pero yo escuché que él se acaba de ir de la casa. No te preocupes, que cuando él regrese va a tener el anillo que lo identifica como hijo mío, porque yo sé que lo más seguro es que vote el que carga, porque, bueno, se fue enojado, pero yo sé que él va a regresar. Sé lo que deposité en él, así que él va a regresar. El muchacho se va, vive perdidamente en alcohol, en prostitución, haciendo y deshaciendo, cae en una miseria tal que termina en una porqueriza. Dice la palabra de Dios que ansiaba comer de las algarrobas que le echaban a los cochinos. Imagínese la falta de juicio que tenía este hijo pródigo. Sin embargo, llegó un momento, dice que volvió en sí y dice, ya va, pero aún los jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan. Y yo aquí perezco de hambre. No, yo me voy a levantar y le voy a decir a mi papá que no soy digno de ser su hijo, pero que me tome como un jornalero. Pero sabe, el Padre no lo fue a buscar porque el Padre Celestial respeta nuestro libre albedrío. Pero todas las tardes salía a ver si el hijo regresaba. Y ese día salió a ver y lo vio a la distancia. Y cuando lo vio a la distancia, dice la palabra de Dios que salió corriendo a su encuentro. Y no salió corriendo a su encuentro para insultarlo, para vejarlo, para decirle, bien hecho, viste, eso te pasa por mala gente. Ah, ya gastaste todo, ¿verdad? Ahora sí viene, ¿a qué viene? Ah, muérgano, después que me hiciste sufrir. No, no le importó que estaba hediondo a porqueriza. Dice que se lanzó sobre su cuello y lloró con él. Porque esos son los planes de Dios para con nosotros como sus hijos. Así es. No importa cuánto fallamos, siempre vamos a fallar. Pero Él está preparando una fiesta para nosotros. Y dice que apenas lo abrazó, llegó, lo mandó a bañar y lo mandó a vestir y mandó a usar todo aquello que él ya tenía preparado porque sabía que su hijo regresaría. Así es la redención. Es un perdón instantáneo cuando nosotros reconocemos que hemos fallado. Pero cierro con esto. Lucas 37, 36 en adelante. Dice que uno de los fariseos le rogó a Jesús que viniera a su casa a comer con él. Y entrando Jesús se sentó a la mesa. Pero entonces una mujer de la ciudad que era pecadora. Y yo digo, ¿pero por qué la Biblia dice que era pecadora y es que los demás no lo eran? No, era una mujer del ambiente, una mujer prostituta. Pero al saber que Jesús estaba en la casa del fariseo, trajo un frasco de perfume de alabastro y entrando detrás de él a sus pies lloraba. Comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, si este fuera profeta, conocería quién es esa clase de mujer que le está tocando, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro. Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de ellos le amará más? Y respondiendo Simón le dijo, bueno, pienso que aquel a quien se le perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con sus lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste un beso, mas esta desde que entré
no has cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido mis pies con perfume. Por lo cual te digo que muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama o poco está agradecido. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Yo me pregunto, ¿y dónde dice la Biblia que ella pidió perdón? Quizás tú y yo no iremos a personas pedir perdón, pero si en su corazón sintió el dolor de haber fallado a Dios, eso es más que suficiente para ser perdonado. Dejemos de juzgar a los que están vivos y dejemos de preguntarnos si esa persona se condenó cuando murió. Dedícate a interceder por los que amas, que Dios será fiel a tus intercesiones por tu familia, por tus seres queridos, por tus amistades, por personas que admiras. Su fidelidad es grande. Su fidelidad es inmutable y aunque nosotros no lo entendamos, Él siempre estará para socorrer a los que le necesitan. Vemos que Pedro desvió su mirada cuando caminaba sobre las aguas, pero en lo que comenzó a hundirse solo dijo, Señor, socórreme. Y de inmediato Jesús extendió su mano y lo sacó del agua y lo puso a caminar nuevamente sobre aquel milagro viviente que era caminar sobre el mar. Vamos a hacer una oración y que esta palabra de hoy te permita despertar a lo que es nuestro oficio, interceder por los demás. Debemos de ser intercesores por el que tú ves que está perdido, por el que tú ves que está firme. Y aún así debemos de orar los unos por los otros, porque la Biblia dice, si alguno piensa estar firme, mire que no caiga. Así que no es que vamos a dejar de orar por los pastores, por los apóstoles, por los evangelistas, por los que vemos congregarse. Vamos a interceder por todos, porque todos necesitamos la intercesión de todos. Amado Dios, te alabamos, te bendecimos, te damos la honra y la gloria. Te damos gracias por esta enseñanza, porque nuestras oraciones pueden cambiar el rumbo de cualquier otra persona, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a ser eficientes en aquello para lo que nos has llamado. Señor, tu palabra nos manda a interceder los unos por los otros. Dice tu palabra, no peque yo contra Jehová, dejando de orar por mis hermanos. Así que es una obligación orar y que cuando sintamos esa alerta, esa angustia, esa desesperación, entendamos que hay alguien que está necesitando nuestra intercesión para cruzar la eternidad seguro o para ser librados de una muerte prematura. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén.